Bien, entonces vamos a continuar con la segunda parte, que es la configuración de un servidor DNS, ¿ya? Lo ideal sería que esté integrado con la primera parte, ¿ya? ¿Sí? Porque, bueno, como están haciendo un servicio de hosting y son sitios, ¿no? Digamos, por ejemplo, nos hemos inventado un sitio taxi.com.bo, por ejemplo, que puede que exista o no exista en la realidad. Entonces todos tienen que tener su nombre de dominio, ¿no? Su registro de nombre de dominio. Entonces la idea es integrar, ¿no? Sin embargo, sé que en la práctica tal vez va a ser un tanto complicado, ya que tienen que definir primero un IP estático para el servidor, ¿no? Sí, porque para DNS necesitan de preferencia trabajar siempre con IP estático, ¿no? Y bueno, es de esa parte posiblemente estén algunos en casa usando o tal vez están cambiando de cada cierto tiempo los IPs de sus máquinas según donde estén. Eso un poco dificulta, ¿no? ¿Ya? Pero en lo de preferencia, que sea integrado, que esté en el mismo, o sea, vamos a entregar el 29, la entrega va a ser a través de Snapshot y, y continúa nomás sobre la misma máquina trabajando, ¿no? A eso me refiero, ¿sí? En la misma máquina continúa, entonces, si por ejemplo uno empieza a revisar, entonces solo quedaría pendiente es la visión de DNS, y si otros más después revisan, se revisaría todo en uno, ¿sí? A eso me voy, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo manejar el IP? Es cada uno puede ver cuál va a ser la mejor alternativa, ¿sí? Puede que, digamos, yo lo haya configurado para la red de mi casa. Eso me obliga, digamos, prácticamente a que solamente yo con, digamos, una persona X, solamente desde su máquina se pueda presentar, ¿no? Eso ya cada grupo se organiza como para manejar esto, ¿no? ¿Ya? Eso sería, bueno, lo que faltaría aquí es definir la fecha de entrega de la configuración del DNS. En esta ocasión les dejaría a ustedes para que pongan, porque la anterior la pusieron el otro grupo. Entonces, les mostraré más o menos un pantallazo, ¿no? No va a ser más ilustrativo, ¿no? que demostrativo, porque no voy a hacer correr nada, ni vamos a practicarlo, ¿ya? Ah, perdón, aquí hay un pequeño problema antes y creo que no, ya, bien. Eh, sé que lo dije de forma verbal para los que están en Zoom. Esta es básicamente la descripción, ¿no? Configurar servidor DNS, lo que les decía que tienen que definir un IP estático para el servidor, ¿no? Y la preferencia es que esté integrado a mi servidor de alojo de páginas web. Entonces, que en esa máquina esté configurado mi servidor DNS, ¿no? Es lo que les decía. Y bueno, los detalles ya les comenté antes, solo que no estaba compartido la pantalla. Entonces, lo que voy a mostrarles es más o menos, ¿no? Bueno, primero que decir que sí funciona en esta versión, no tendrían problema, ¿ya? Es este el que tienen que instalarse, Vine 9, ¿ya? Eso se tienen que instalar en su máquina, SUSE, se instala en ese, y vamos a revisar su contenido, -QL, Vine-9, que no quiere esto, ya. Entonces, después la configuración, seguimos más, ya. Entonces les decía, necesitan instalarse este paquete, ¿no? El Vine, ¿ya? Igual, al igual que los otros servicios que hemos visto en clase, son servicios que ya vienen en todas las distribuciones, ¿no? El Bind es el servidor mm, más utilizado para DNS, ¿ya? Entonces se encuentran para todos los sabores la descripción de la configuración para SUSE, para Ubuntu, para todos, ¿no? Porque es uno de los servicios más utilizados, ¿no? Eh,
les muestro más o menos que no es complicada la configuración, ¿ya? Y es crear unos archivitos en base a los que ya vienen, por ejemplo, como ejemplo, ¿ya? Y solamente es crear dos archivos. Uno es para la resolución de nombre canónico a IP y el otro es la reversa de IP a nombre, ¿ya? En palabras rápidas, el DNS es el que traduce un nombre a IP, ¿no? Entonces, ya les había comentado creo anteriormente, en la materia de redes van a seguir el estudio de la capa, el modelo OSI, ¿no? Capa por capa, son 7 capas y van a ir viendo en uno de esos capas, que es un poco más o menos en la mitad, un poquito más allá de un semestre, van a ver lo que es el DNS, van a ver lo que es el IP y demás, ¿no? Esos detalles que mencionamos anteriormente, ¿ya? Y ahí les da una explicación de qué es un servidor DNS, cuál es el propósito, ¿no? Sí, entonces básicamente, como cultura general, manejar IPs dificulta, ¿no? Para todos, tener que manejar un IP, digamos que yo me lo sepa de memoria, el IP de Google o el IP de los tiempos. Ahora, de forma local, podría, digamos, de alguna forma mm, memorizar o tener un registro de los IPs que estén en mi red local, ¿no? ¿Ya? Entonces, hace más fácil poder manejar nombres, ¿no? Y de hecho, los nombres están asociados a los nombres de compañía, al país, ¿no? Incluso al tipo de negocio, ¿no? Por ejemplo, si es edu, ustedes ya saben, ¿no? Que educativo, si es punto com, comercial, si es punto org, una organización, militar. Entonces, todos esos detalles están reflejados en el nombre, ¿no? Entonces, es más fácil acordarse de un nombre como google.com, lostiempos.com, que es de su IP, ¿no? Entonces, lo que hace el DNS es básicamente agarra un nombre y te devuelve el, el IP, ¿no? ¿Ya? Entonces, podemos saber, por ejemplo, la resolución de nombre, ¿no? Simplemente es esto. Vamos a creo que tengamos un mensaje. Sí, para que puedas, lo configuras en una máquina de tu red, configuras el DNS, entonces ahí vas a colocar el sitio que estás alojando, ¿no? Digamos, eh, desde taxi.com.bo, entonces va a poder resolver y va a poder ingresar a la página, ¿no? Es para eso, por eso les decía integrado. Ya. Bueno, poquito espérenme, voy a mover esto para que se visualice mejor, ¿no? Aquí en laboratorio, como ustedes conocen, este laboratorio, la desventaja que tiene es proyecta sobre la pizarra y se distorsiona un poco la imagen, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, utilizas los archivos ejemplo y sobre los archivos ejemplo simplemente se agrega el nombre de dominio y la máquina. O sea, aquí vas colocando, ¿no? Nombre y la máquina a la que apunta, ¿ya? Entonces, podría colocar nombres y que como están alojados en la misma página, pues apuntarían al mismo servidor, ¿no? ¿Sí? Entonces, es simplemente eso, ¿no? Eh, pero de todas maneras, pruebe, ¿no? Si me va a pedir, por ejemplo, el que se utiliza para web es este, ¿no? CNAME, este, ¿no? En realidad sería este, casa.net apunta a 0.20. Podría tener un subdominio que está apuntando a 0.20. Bueno, en mi caso está pensado en mi red local, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, aquí, obviamente no tiene, en este entorno no tiene mucho sentido porque no estoy en mi red, ¿no? Y para www se utiliza CNE, ¿no? Entonces sería probar colocar otros más, ¿no? En otras entradas que apunte, ¿ya? Eso. Después tienes este otro archivo que empieza con el nombre de la subred, ¿sí? Como mi red es 192.168.0, entonces el archivo se llama 192.168.0.zone, ¿ya? Y lo único que tiene es simplemente
apuntando al nombre, ¿no? Entonces, este nombre que ustedes están viendo, casa.net, es el nombre que yo le he puesto, digamos, como dominio principal, ¿no? De mi organización. Es como aquí, digamos, es CS, bueno, como la facultad, ¿no? El nombre principal es fcit.ums.edu.bo. Y ya después tienes subdominios, tienes otros sitios internos, ¿no? Pero el principal es ese, lo mismo, ¿no? Entonces el principal, el mío, yo le he llamado casa.net, ¿no? Ese es su nombre. Entonces ustedes ya le pueden poner el nombre que gusten y configurar, ¿no? Esto. Esa es básicamente la configuración, digamos, del servidor de nombres de dominio. Entonces solamente es agregar en en, en el archivo, especialmente casa.net.son, en ese archivo agregar los nombres, ¿no? De dominio y las máquinas a las que va a apuntar. Nada más, solo es eso, ¿ya? Ahora, si lo colocas en otra máquina virtual, el DNS, también podrías hacerlo, ¿no? Igual, ¿no? Configuras y le dices que apunte a tu servidor principal, ¿no? Que donde está corriendo el, eh, donde estás haciendo el hosting, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Eh, sobre eso también creo que hay una pregunta. Para la primera son 3 sitios, ya unos 3 sitios diferentes, ¿no? 3 sitios, ¿sí? Y con relación a la herramienta, ya podrían hacerlo en otro snapshot, ¿no? Si quieren, no quieren, digamos, que la funcionalidad que de hosting, que ya lo tienen, que ya está. Si quieren conservarlo, podrían hacerlo en otro snapshot, la parte de instalar la herramienta, ¿no? Que la parte de instalación de herramienta puede que necesiten actualizar dependencias o quizás hasta necesiten actualizar el sistema operativo, va a depender mucho, ¿no? Eso depende también de cómo, no sé cómo les está yendo en eso. Hasta ahorita solamente un grupo nomás me ha consultado acerca de la herramienta, ¿no? ¿No? Entonces hemos acordado en alternativas con eso que después nadie más me ha comentado o me ha preguntado acerca. Entonces podemos tomarnos un tiempo al final para consultas acerca de la investigación de qué herramienta para hacer hosting podría instalar en mi servidor, ¿no? Igual, lo mismo, de preferencia que sea en la misma máquina, ¿no? Y si no fuera posible porque rompe dependencias y demás y prefiero tener otra máquina virtual, no hay problema. Es una investigación de cómo poder hacer eso, ¿no? ¿Ya? Entonces ustedes organícense qué es lo mejor, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Aquí, ¿alguna consulta ustedes? Ya, un ratito, espera. Voy a quitarme el auricular, ¿ya? Por favor. Sí, te decía. No, la base de datos, o sea, a ver, tienes que entender todo esto, ¿no? Que el servicio que tú estás usando es el hosting que tiene PHP y tiene base de datos. Entonces, eso es básicamente el usuario para poder consumir cualquier aplicación que use los servicios. Sí. Lo único que de la base de datos es que no está configurado de seguridad. Simplemente funciona. Si ustedes no, la base de datos tiene la base de datos, no, se va a hacer una base de datos mejor para poder crear su base de datos y desde su script PHP van a colocar, digamos, el script de conexión, usuario, password, ah, sí. Porque después, digamos, como continuación, como estamos integrando, tendría que ser separado. O sea, para la primera parte van a integrar, no, pero después tiene que ser separado, ¿no? Cada cliente tiene que tener su propio datos y su propio password para acceder a la base de datos. No puede acceder a los datos
¿Alguna otra consulta? Sí, sí. Ese, o sea, tú estás ofreciendo hosting. Entonces yo vengo, te doy, entonces tú me tienes que dar el acceso y obviamente si puedes me das un panel así todo para que sea todo automático o si no, digamos, lo mínimo que sería lo de la cuenta para que yo suba, obviamente con lo que les decía, ¿no? De tal forma de que yo solamente acceda a mi sitio, suba y baje y borre, ¿no? Y acceda también a la base de datos, suba base de datos, borre mi base de datos, ¿no? Y obviamente lo más ideal sería que sea independiente, ¿no? O sea, cuenta separada de base de datos. Para la primera fase, una sola cuenta, pero después ya tiene que ser cuenta separada. ¿Ya? Bueno, mientras no estaba, bueno, a los de Zoom me voy a dirigir, ¿no? Mientras no estaba con el micrófono, es básicamente lo que les hice recuerdo, ¿no? De la base de datos de momento es simplemente que es una sola cuenta y todos acceden, ¿no? Bueno, no sé si ya han empezado a hacer el trabajo. Tú instalas el Apache, tú instalas el PHP, ¿verdad? Pero después tienes el módulo Apache PHP, ¿no? Y tienes el módulo PHP, la base de datos, ¿no? Por ejemplo, si es Postgres, tienes el módulo o la librería de PHP para que se conecte, ¿no? Entonces tienes que instalar eso, ¿no? Si es MariaDB y lo propio, ¿no? Entonces, a eso me refiero que tu servidor tiene que tener, ¿no? O sea, tiene que estar instalado y tiene que tener el soporte de bases de datos. Ahora, lo que les toca a ustedes es hacer un par de ejemplos que demuestren que sí está funcionando, ¿no? Entonces, ese par de ejemplos, o sea, no necesitas ser programador PHP para eso, ¿no? Simplemente puedes agarrar un par de ejemplos que prueben, digamos, conexión a la base de datos, otro ejemplito para mostrar una página web, ¿no? Y solamente ponen tres sitios, ¿no? Tres sitios, digamos, con sus nombres específicos y bueno, una pequeña variación entre sitio y sitio y listo, nada más. No necesita ser algo sofisticado, ¿no? Entonces, solamente es eso. ¿No? Lo único es que es lo mismo, ¿no? O sea, yo te estoy pidiendo un hosting, entonces tú me das la cuenta y me dices cómo accedo a mi base de datos, ¿no? Entonces yo entro, abriré, seguramente. ¿No? Entonces, todo ese trabajo de momento es manual, ¿no? Entonces, manualmente yo estoy modificando el archivo, manualmente estoy creando la carpeta, todos esos detalles. Lo estoy haciendo de forma manual, ¿ya? Entonces, lo siguiente sería automatizar ese proceso, pero de momento es que funcione, ¿sí? Y eso también para todos, ¿no? Los que están en Zoom y los que están aquí también. Eh, bueno, de alguna forma, como que todo va a estar encadenado. Así que sí o sí tienen que hacer el trabajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, porque si bien es cierto, les he puesto de preferencia, pero es sobre la misma base, ¿no? O sea, está orientado a este trabajo, ¿no? Tal vez el DNS no va a funcionar en la misma máquina, en otra máquina quizá, o quizá tal vez por el tema que les decía que como me cambio de entorno, y es lo mismo que ahorita tengo, ¿no? Por ejemplo, esta máquina, que es la máquina que usé el anterior semestre, está configurada con mi red de mi casa, ¿no? Que aquí obviamente no va a funcionar, ¿no? Entonces, esa dificultad, digamos, podríamos tener, pero igual, o sea, al final el DNS lo estás configurando pensando en que se va a integrar con tu servicio de hosting, ¿no? Esa es la idea. ¿Sí? ¿Está claro? Buenas Ya. tardes, y una consultita. En sí lo que tendríamos que hacer es como modelar un Ah, ya. hosting, más o menos. Un ratito, espérame, no estoy con el auricular. Me voy a colocar. Ya, puedes continuar con tu pregunta. Le preguntaba si es que lo que tenemos que hacer en realidad es modelar un tipo hosting, algo así. Claro, o sea, tú estás haciendo un servidor de hosting. Tú estás alojando páginas web. Ese es, Ya. Oh, ya, eso es lo que hay que hacer, modelar un hosting, conectarlo con la base de datos sí. y Y que usuarios puedan tener una cuenta en el hosting sí, y puedan subir su base de datos, su ¿verdad? base de datos y Perdón, sus páginas, su sitio web, ¿no? su sitio web. Ajá. Sí, eso es. Oh, ya, ya. Ya, Inge, gracias. Ya. Ahora voy a quitarme un ratito el auricular, ¿ya? ¿Decías? Ya. Aquí la pregunta aquí es cómo se va a mostrar todo y les explico para todos, ¿ya?
Entonces el procedimiento es simple, ¿no? Definimos, bueno, ya está definido la fecha, solo falta poner la hora y van a tomar un snapshot, take a snapshot. Entonces, como pueden ver, aquí están con las fechas, ¿no? 13/5. Si yo le digo aquí back, va a ir a la al estado de mi máquina del 13 de abril de mayo del 2022. Entonces va a estar registrado con fecha del 29 de octubre del 2022, ¿no? Entonces, cuando ustedes revisen, traen la máquina donde está funcionando. De preferencia les dije que tenga mejor otra máquina de respaldo, ¿no? Que también tenga el mismo snapshot. Entonces, lo único que vamos a hacer es restaurar. Y restaurando, debería todo funcionar. La revisión la vamos a hacer virtual y presencial, dependiendo de cada uno de ustedes. Si va a ser presencial, va a tener que ser los sábados a las 11:15 y tal vez alguna noche, lunes o miércoles, que son los días que estoy reservando para revisiones. Y los virtuales pueden ser también lunes noche, miércoles noche y sábados en la tarde. Y bueno, si no les incomoda, domingos en la tarde. ¿Ya? Entonces está abierto. Si hay alguno que quiere hacerlo presencial, la revisión sería coordinar. ¿Ya? De preferencia, yo voy a ponerlo, o sea, voy a ponerlo virtual, ¿ya? Porque creo que la mayoría quiere virtual. No sé, a menos que, a ver, haremos una rápida pregunta rápida. ¿Cuántos quieren virtual la revisión? ¿No? Es la mayoría. ¿No ven? Entonces, puede que tal vez haya alguno que quiera presencial. Si quiere presencial, no hay problema. Sería de preferencia sábado 11:15 después de mi clase de ASO, ¿no? Y en las noches, ¿ya? Ya, un ratito, espérame, un cachito. Espérame un ratito. No te escucho. Ocupa. Claro, sí. Me están preguntando del espacio. Eh, Eso tienes que revisarlo, ¿ya? ¿Cómo está tu espacio en la unidad? ¿Ya? ¿Se acuerdan que con ustedes fue, ¿no? Que colapsó mi máquina, ¿no? Entonces tienes que revisar eso, ¿no? Que tengas el espacio suficiente, ¿ya? Eso ya es de cada uno ver cómo hace, ¿no? ¿Ya? De hecho, digamos, si saco el snapshot en prendido, ocupa mucho más espacio que con apagado. En apagado ocupa menos espacio. Y el snapshot sería lo más estrictamente necesario, ¿no? ¿Ya? Está bien tal vez que hayas tenido otros, pero puedes ir borrando los anteriores para que solamente quede lo más importante, ¿ya? Eso. Sí, para todos, entonces tengan cuidado, ¿no? Del tema del espacio en su disco, ¿ya? Entonces vean ustedes cómo lo manejan ese punto. De hecho, por ejemplo, vamos a ver aquí. Deme un segundito. Les voy a mostrar, digamos, cuánto está ocupando esa máquina con 4 snapshots, ¿no? A ver, virtuales. Esta es la D. Ah, no, aquí está, en C. Virtuales. OpenSUSE 15. Propiedades. 107 gigas ya ocupa, ¿no? Y solamente tiene, bueno, toditas son emprendido. Tiene 1, 2, 3, 4 snapshots. ¿Qué dices? Sí. Entonces, eso, ¿no? Ahora, la nueva máquina que la que he usado este semestre, vamos a ver cuánto ocupa. ¿A dónde estamos? Virtuales. SUSE 15 ASO, propiedades. Está por los 36 gigas, ¿no? Entonces, vayan tomando en cuenta esos detalles, ¿ya? Sí. Bien, ¿alguna otra consulta más?
Ya, lo del DNS está claro, ¿no? Simplemente es, van a encontrar en internet algún tutorial. Es básicamente crear esos dos archivitos para la resolución reversa y para la resolución de nombres, instalarse el bind y nada más, ¿no? Después configurar en las máquinas que están conectadas a tu servidor el DNS, ¿no? Ahora ahí sí tienes que tomar en cuenta un detalle, ¿no? Esto más os mostraré. O sea, es un pequeño detalle esto, relacionado a prioridad, ¿ya? Panel de control, redes. ¿Qué estoy haciendo? Perdón, me confundí. Ya, vamos a venir aquí, Wi-Fi, propiedades. Ya. Entonces aquí yo configuro el DNS, ¿no? ¿Sí? Entonces, puedo configurar el DNS, o sea, podría poner aquí el DNS local, ¿no? Primero, o sea, digamos de mi servidor, donde está mi servidor DNS. Y después colocar aquí el DNS del servicio, en este caso, en mi caso, Tigo, digamos, el DNS de Tigo, ¿ya? Entonces va a ir por prioridad. Primero va a consultar al primer servidor por un nombre. O sea, todo lo que navegue en mi máquina va a ir a preguntar primero al servidor local. Y si no, recién va a pasar al segundo. Entonces, si yo cambio el orden, lo propio, ¿no? Entonces, primero va a ir aquí y después va a ir al servidor local. Tal vez lo prudente sería ponerlo aquí primero el servidor normal, o sea, el de Tigo, en mi caso, o el de Intel, el que estoy usando, y después aquí el local, ¿no? El servidor local, DNS, ¿ya? Lo único que les va a afectar es, por ejemplo, ¿se acuerdan que pusimos de viajes.com, ¿no? O sea, que lo puse como ejemplo de sitio, ¿no? Pero que sí existe en la realidad, ¿no? Entonces, si le pongo así y está mi DNS principal, del proveedor de servicios, obviamente va a entrar al sitio, ¿no? De ellos y no tanto a mi sitio virtual. Esos detalles nomás tienen que tomar en cuenta, ¿no? Eh, para responder esto que están preguntando aquí, en realidad todo es uno solo, ¿no? Como una cosa, o sea, lo que hacemos normalmente en la materia, hacemos complementando, pero y todo se califica en uno, ¿ya? Entonces, no quiero separarlo, ¿no? Por el tema de que alguien ya no va a querer hacer el otro, ¿no? Sí, solamente quiero evitar eso, ¿no? Para decir, solo quiero hacer DNS y del resto no. De alguna forma trato de que todo enlace, ¿sí? Entonces, sí es complementario, ¿ya? Porque al final ah, para complementar, digamos, al servicio de hosting, tengo que tener un servidor DNS, ¿no? Para que la resolución de nombres, ¿no? Ese es complementario. Pero vamos a seguir dándoles más cosas para que entren, digamos, como para parte, para calificación, ¿ya? ¿Responde tu pregunta, Alan? Supongo que sí, no responde. Ya, listo. ¿Qué más? Ya, por último, para, para sus pruebas de la primera parte o de lo que está marcado para el 29, eh, uy, no, eso no va a ser posible. Ya lo hemos definido para el 29. Sí, no, ya se queda nomás el 29.
El DNS lo vamos a definir con ustedes hoy o el día jueves. No debería ser mucho, ¿no? Porque solamente es un servicio que hay que agregar nada más. ¿Qué? La verdad es que si me decimos en un no, faltando una semana igual, nomás lo van a hacer todo. Entonces, la verdad nomás. Entonces o sea, quiero que esta primera parte, la base, funcione. ¿Ya? Funcione y sobre eso ir aumentando. ¿Ya? Eso es lo que espero. ¿Ya? Entonces, por eso le voy a poner fechas separadas. Sí, les decía entonces que como estaba marcado, esa primera que funcione toda esa parte y después el otro separado, ¿no? No lo vamos a juntar en una sola presentación. En todo caso, mantendríamos nomás el 29, ¿ya? Como estaba previsto. Sí, también es por el tema porque ya podemos empezar a revisar, ¿no? Después del 29, empezar a revisar cómo les está yendo y sobre eso ir complementando, ¿no? ¿Sí? Entonces mantendremos nomás. ¿Estamos, no? Sí, aquí 29, los de allá, 29. ¿Cómo se llama? De la derecha, el 29. Les estoy diciendo que nos vamos a mantener el 29, la presentación de la primera parte. Estamos de acuerdo, ¿no? Ya, estamos de acuerdo aquí todos. ¿Listo? Ya. Por último, no sé si quedó claro esto, por si acaso. No recuerdo si lo vimos. O sea, como ahorita no tenemos DNS, ¿ya? Entonces, lo que necesito es configurar este archivito, ¿no? El etc host, que también hay en Windows. Sí, no les mostré porque esto se colgó mi máquina, justo ya no pude recuperar, ¿no? ¿Ya? Aquí está. Entonces simplemente coloco yo le llamo un DNS primitivo, ¿no? O sea, bueno, tal vez no es el término apropiado, pero en cierto modo en esencia es eso, ¿no? Te resuelve un nombre del dominio a un IP, ¿ya? Entonces aquí de forma manual agrego. En cuanto a prioridad, este archivo tiene prioridad antes que el DNS. Me refiero, por ejemplo, si el sitio taxi.com existe en la realidad, primero va a revisar lo que está configurado en este archivo. Si en este archivo taxi.com apunta a la máquina 136.200, entonces va a abrir la página web de esa máquina. ¿Ya? Es eso, ¿no? Entonces, antes del DNS. Entonces, la idea de esto es que aquí coloco diferentes nombres y a la máquina a la que apunta. Entonces, si tengo clientes, los clientes también tengo que configurar de esa manera, ¿no? Para que cuando hagas referencia a mi sitio virtual, ¿no? Entonces apunte a mi servidor principal, ¿sí? Eso es lo que tiene que quedar claro, ¿no? Entonces la idea de esto es que haga esto, ¿no? Un ping a wsitio.com. No es .voice, ¿no? ¿Qué pasó? etc hosts. Ya. Ya. Mi sitio, pues. Mi sitio.com. ¿No? Entonces, cuando no está apuntando a la 136.200. Si hago un ping a taxi.com.bo, está apuntando a la máquina también 200, ¿no? Entonces, para la primera parte, para sus pruebas de que está funcionando sus sitios virtuales, tendrían que configurar el host file, ¿no? ¿Ya? Para cuando hagan el DNS, tendrían que utilizar el DNS, ¿no? ¿Sí? Ahora, si al momento de la presentación el DNS está integrado, así revisamos eso más, ¿no? ¿Me entienden? Me deja entender, ¿no?
Vamos a empezar a revisar y probablemente de algunos solamente vamos a revisar la primera parte. De otros vamos a revisar el DNS más, ¿no? Entonces, eso va a ir cambiando dependiendo de cada grupo, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Bien. Entonces, yo creo que hasta aquí está todo claro. De todas maneras, siempre quiero recordarles, ¿no? Que el canal de comunicación está abierto para comunicarse conmigo, para preguntarme y demás, ¿no? Lo único que sí les voy a pedir siempre es el marco del respeto, ¿no? Sí, lo que hemos hablado el primer día de clase, ¿no? Tanto, ya les dije, ¿no? El respeto es mutuo, ¿no? También es de parte mía hacia ustedes, ¿no? Yo no les puedo tratar mal, les tengo que tratar como el respeto que todos ustedes se merecen, ¿no? Y también al revés, ¿no? Entonces, tiene que ser un respeto mutuo, por si acaso, ¿no? Sí, eso no se olviden siempre, ¿no? Entonces, escriban, siéntanse en la libertad de escribir, o de escribirme por WhatsApp, o, ¿no? De contactarse conmigo, ¿no? Y dependiendo del caso también, Ah, alguna vez hemos hecho esto también, ¿no? Me refiero de que, eh, especialmente si es fin de semana, ¿no? Y tengo tiempo, o es alguna noche y tengo tiempo, podemos conectarnos un momento por Zoom, ¿no? Y revisar, ¿ya? Entonces, por eso también manejo un mismo enlace, ¿no? A veces quisiera cambiarlo, pero también tiene esa ventaja, ¿no? De que no tengo que estar mandando cada vez un nuevo link, ¿no? Es un mismo link y solo te conectas a ese y si digamos estoy con tiempo lo podemos revisar. ¿Ya? Está abierto también esa posibilidad. Bien, vamos a poner un momentito pausa. Ya. Bueno, va a tardar en reiniciar. Vamos entonces a ver el tema de Zen Center, que es un tipo de sistema operativo orientado ya a virtualización, ¿no? ¿Ya? Es ya muy específico, ¿no? Está basado también en Linux, ¿no? Bueno, que termine de iniciar, ¿no? Lamentablemente necesita necesita que mi PC tenga muy buenas características de hardware, memoria y demás, ¿no? En este caso estamos haciendo o sea, está corriendo sobre una máquina virtual, ¿no? Sobre Workstation. Lo ideal es que corra sobre máquina real, ¿no? De hecho, está orientado porque la diferencia es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros instalamos el VMware Workstation, podemos instalarlo en una Mac, lo podemos instalar en una Windows o en una Linux, ¿no? El buen Workstation, y dentro del Workstation creamos nuestras máquinas virtuales, ¿no? Entonces, en cambio, en el caso de DSX Server, es un sistema operativo que se instala sobre una máquina nueva, ¿ya? Entonces, es máquina sobre PC. De hecho, ah, no pudimos usar mucho tiempo esto, me refiero, estamos hablando de años atrás, justamente por las restricciones de hardware, ¿no? ¿Ya? El IESEC como tal, inicialmente, hasta hace unos varios años atrás, te ofrecían con el equipo completo. O sea, no te vendían, digamos, solo el CD, ¿no? Te vendían, digamos, el hardware y, ¿no? ¿Sí? Después liberaron el CD para que lo puedas instalar, ¿no? Alguna vez lo instalaron aquí en laboratorio, pero era extremadamente lento. No se podía utilizar, ¿no? Entonces, esa característica tiene, ¿no? Entonces, otra de las características, bueno, esa es una característica, digamos, como a nivel de usuario, ¿no? Lamentablemente requiere bastante. Sobre el mismo tema, como estamos usando sobre la máquina virtual, ah, sobre Workstation, ¿ya? Necesita por lo menos mínimo 4 gigas de RAM, mínimo, ¿no? De preferencia 8. Y Core i5 para arriba. Core i3 no funciona ya directamente. Incluso en esta mi máquina, que es una Core i7, apenas funciona una máquina virtual. 2 podría correr. Entonces no se puede hacer mucho, ¿no? Incluso con esta máquina que es Core i7 y tengo 16 gigas de RAM, ¿ya? Entonces es bastante exigente en cuanto a hardware, ¿no?
El propósito de Zen Center y de ESX Server es poder correr múltiples máquinas virtuales, ¿no? Ambos son como hermanitos, yo los llamo así, porque tienen características similares. Tienen características muy similares, ¿no? No digo que son idénticas. En realidad son competencia, ¿no? Entonces, el Zen Server es la competencia de ESX Server, ¿no? ESX Server es de VMware y Zen Server es de Citrix, ¿ya? La versión que tengo aquí, lamentablemente, ya no tengo el instalador, ¿no? Se perdió en el camino y también en un disco que murió en mi casa. Entonces teníamos aquí una copia en laboratorio, pero que también se perdió. Entonces, lo que sí queda es el instalado y el cliente, ¿no? La última versión de Zen Server no se ha podido virtualizar en Workstation. No, por lo menos no me funcionó. Entonces, no, por eso no estoy usando esa versión. Y además de que es propietario. Esta es la versión 6 y hasta la versión 6 era libre. Desde la versión 7 ya lo han vuelto a cerrar y lo han vuelto propietario, ¿no? Al igual que ESX Server, ¿no? Entonces, de nuevo, restricciones económicas y tecnológicas a la vez, ¿no? ¿Ya? Bien, vamos a venir aquí. Y creo que no he aprendido. A ver, ahí está. Entonces, el caso de ya solamente tienen en este caso la proyección y los que están en Zoom lo que estoy compartiendo, ¿no? Entonces, o sea, como sistema operativo solo te ofrece este panel, nada más, ¿ya? Puedo irme a Local Command Shell. Listo, ¿no? Y es esto, ¿no? Consola, ¿sí? Aquí voy a aprovechar otra vez un poco a manera de motivarles al tema de que siempre les dije, ¿no? Linux al final es un sistema operativo actual que se va a seguir usando y es empresarial corporativo, ¿no? ¿Sí? Entonces decía que esto está basado en Linux también, ¿no? ¿Sí? Y sobre eso obviamente se ha especializado en lo que es virtualización. Entonces todos los comandos base están aquí, el comando service, ¿no? Entonces, todo el core, como, bueno, en inglés core es el núcleo, ¿no? Incluso hay un paquete que es el core utils, que están todos los programas, los comandos Linux base, están también aquí, ¿no? LSCP, CMD, el BIM, ¿ya? Todo ello, ¿no? Incluso algunas maneras de iniciar servicios, apagar servicios, revisar la configuración de la red, ¿no? El comando root, o sea, todo lo básico está, ¿sí? Entonces, ¿no? Ahora, la versión 7 o la última versión igual, es la misma interfaz, ¿no? Y la versión, digamos, 2022, la misma interfaz, ¿no? Entonces, en resumen, es una tendencia de que por mucho que pasen los años y tengas retina display, touchscreen y demás, una máquina servidor, digamos, como el caso de Server o una distribución Linux, ¿ya? Te va a presentar un entorno pantalla blanco y negro, ¿sí? Aunque parezca medio chocante, ¿no? Pero esa es la tendencia. O sea, por eso les decía, se tienen que acostumbrar a manejar línea de comandos, porque el entorno como tal está orientado a que su interfaz principal sea así, pantalla blanco y negro, ¿ya? ¿No? Eso. Bueno, sobre eso, entonces, lo que ha hecho este server es crear todo este conjunto de comandos que ya son específicos para la administración del servidor de virtualización. Ya comandos para crear máquina virtual, para poder eh, crear almacenamiento, poder apagar máquinas virtuales, prender máquinas virtuales, ¿no? Entonces, eso ya es algo muy específico de Zen Server, ¿no? No es algo como el resto, ¿no? Como el core utils que les digo, ¿no? O como el core. Eso ya es específico y puede ir cambiando eso a través del tiempo, ¿no? Actualizándose en algunos casos o quizá tal vez renovando completamente, ¿no? O restringiendo como el caso de Zen Center que ya es propietario, ¿no? ¿Sí? Adicionalmente te ofrece una API para poder programar, ¿no? Y poder automatizar, digamos, la administración del servidor o crear máquinas virtuales de forma automática, apagarlas, prenderlas, ¿no? Crear con ciertas características la máquina virtual
eh, restaurar máquinas, las puedes hacer a través de C, tiene su interfaz para C, a través de PowerShell, ¿ya? Entonces tienes, no recuerdo qué otros lenguajes más, ¿no? Entonces, y eso, digamos, cuando en esta versión, por ejemplo, tenía ciertas restricciones, ¿no? No, es como que te dan como algo pequeño, ¿no? Entonces, si quieres algo realmente ya para que puedas tener control desde un lenguaje de programación, es pagando, ¿no? Entonces, estas soluciones lamentablemente son de paga. Y bueno, alguna vez dije, ya, me voy a comprar una licencia de VMware. Es carito la licencia, no es barato, ¿no? Entonces, obviamente una empresa ya puede incluirle en su gasto operativo, ¿no? Pero usuarios ya, digamos, o investigadores, muy poco probable, ¿no? A menos que realmente lo necesiten, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Zoom. En mi caso, digamos, tengo una licencia de Zoom, ¿no? Que al final justifica tenerla, ¿no? Entonces, y lo mismo aquí en ESX Server, si realmente que uno considera que justifica, podría comprarse una licencia, ¿no? Y de hecho, para mí VMware es una de las mejores soluciones de virtualización, ¿no? Bien, entonces les decía, entonces, esta es la interfaz, nada más, ¿no? Ya voy a volver otra vez no me acuerdo esto. X console creo que es. No recuerdo el comandito para volver. Ya, va a volver solito. Bueno, adicionalmente en esto, cambio, ESX Server también tiene el mismo comportamiento. Entonces, bueno, ESX Server nunca la he instalado, así que, pero igual es con, una interfaz a texto. Adicionalmente, tienes el cliente, ¿ya? ¿Sí? Entonces, el cliente va también a la par de la versión de ZenCenter que tengas, ¿sí? Entonces, y lamentablemente también por cuestiones de negocio, que es entendible, ah, tienes el problema de compatibilidad. Por ejemplo, este cliente que tengo es para la versión 6.5. Este cliente no me va a funcionar para la versión última. Para la versión última me tengo que instalar el cliente, la versión última para esa versión. Entonces, tengo, ¿no? Ahora, también puede darse el caso de que este cliente no instale en un Windows 11 y que sí o sí me obligue a tener que actualizarme un cliente superior, ¿no? Entonces, es también cuestión de negocio, porque es el que indirectamente te obliguen a actualizar, significa que tengo que comprar una nueva máquina, a actualizar la licencia de Windows y demás, ¿no? El cliente, pues, si acaso también tiene licencia, entonces me obliga a actualizarme la licencia, ¿no? Entonces, lamentablemente, eh, algunas cosas de forma académica tienes la restricción, ¿no? O te limitas, ¿no? Bien, entonces, el cliente de esta, espero que siga todavía en laboratorio, lo dejé el anterior semestre, está en la máquina virtual y también el cliente para esta versión, ¿no? Para que puedan probar. Y de hecho, sé que no va a ser tan como el otro que todos van a poder probar, pero sí, como parte, digamos, de las actividades del laboratorio, no tanto aquí en laboratorio, más en sus casas, es que van a probar el Zen Center, ¿ya? Yo sé que ahí sí tenemos la restricción de máquinas. La primera vez que hemos usado esto, de todo el curso, solo así con la mano contábamos quiénes tenían una máquina que soporte. Todos, creo que eran, no pasaban de 5. Entonces, nos obligó un poco a usar el laboratorio, ¿no? Ni siquiera el laboratorio de abajo, sino había un laboratorio que tenía unas 10 máquinas con buenas características, solo esas máquinas podíamos usar, ¿no? Después ha cambiado, ya subió, pero aún así, estimo que solamente la mitad de todos, de todo el grupo, debe tener una máquina que soporte esto, ¿no? La mayoría tiene su PC, pero es Core i3 o Core i5, ¿no? ¿Ya? Bueno, volviendo entonces otra vez a esto. Les estoy mostrando, ¿no? Porque después ustedes ya se van a bajar y lo van a probar en casa y lo van a, y bueno, esperemos que la mayoría sí pueda experimentar, ¿ya?
Entonces, eh, tienes un cliente para poder conectarte y desde este cliente tú administras. Entonces, tampoco es que todo te lo está mostrando. Bueno, sí está instalado ya el sistema operativo, puedes conectarte por PuTTY, ¿no? Entonces ya viene con su SSH habilitado. ¿Dónde estamos? Send server, load. Ya, aquí vamos a poner 136.200. Open. ¿Sí? Entonces va a conectar y te puedes conectar. Pero por alguna razón ahorita me estás rechazando. Ya. Entonces aquí tengo que colocarlo en red también, ¿no? Vamos a venir aquí. Vamos a ver en qué settings está. Ah, network. No veo network. Aquí estoy, pues. Sí está en NAT. Veremos con qué IP está aquí. ipconfig. Perdón, IPA. Está con la 136.203. Entonces con ese IP me tengo que conectar desde aquí. Nueva sesión. Send server. Cargar. Aquí es 136.203. Salvar. Open. ¿Listo? Ya está, ¿no? XS console es para volver. Entonces puedo venir aquí, XS console y levantar, ¿no? Un poco se distorsiona, pero funciona. Aquí tengo entonces. No, se hace recontra distorsionado. Ese es, ya. Voy a dejar esto ahí. Volver aquí. XS console. XS console. Ya. Entonces aquí yo puedo venir configurar la parte de la red, ¿no? ¿Sí? Configure Management Interface. Me va a pedir mi password de superusuario. Y aquí selecciono la tarjeta. Y en este caso está en DHCP, ¿no? Lo estoy poniendo en NAT, ¿no? Si me voy por static, me vengo aquí, static, y coloco aquí el IP, ¿no? Entonces todo lo mismo, ¿no? O sea, al final todo ese concepto de bridge, NAT, host only, se aplica a cualquier sistema operativo, ¿no? Y todos los sistemas operativos, como manejan el protocolo TCP/IP, entonces vas a colocar los mismos parámetros, IP, netmask, gateway y el hostname, ¿no? Entonces aquí entonces vas a configurar para que pueda acceder a tu máquina, ¿no? Y bueno, esta es su interfaz de administración que puedes tener en la máquina virtual, ¿no? Aquí tienes Virtual Machines, puedes ver algunos detalles también, ¿no? Ya, y esto que vimos, ¿no? El Local Command Shell, ¿no? El poder ir a una consola. Ya, ¿qué hora es? Ya, esto más veremos. Bueno, entonces estamos aquí en el cliente. ¿Dónde está el cliente? Center. Ya. Entonces aquí lo que hago es, un momentito, voy a dejar de compartir. Se colocó esto. Ya, unos minutos más, ¿ya? Se ha colgado esto.
Ya. A ver. Ya. No, bueno, no bajé la grabación. Vamos a continuar. Aquí estamos. Entonces, aquí tengo que cerrar. Voy a poner pausa en la grabación. Ya, bueno, aquí tengo la opción de decir Add New Server. Y aquí coloco el servidor y el password, ¿no? Ya, en este caso ya está registrado. Este de aquí lo voy a borrar porque es el... Ya, listo, este. Entonces me conecto. Me va a pedir mi password. Listo, ya está, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Aquí voy creando mis máquinas virtuales. ¿Ya? Creo mis máquinas, perdón, New VM. Aquí creo mis máquinas virtuales. ¿Ya? Voy aquí las puedo apagar. Vamos a esta shutdown. ¿Mm? Por cada máquina virtual puedo ver su uso de memoria, su almacenamiento, detalles de red, puedo tener acceso a una consola y su desempeño y demás, ¿no? Vamos a poner una nueva máquina virtual. ¿Ya? Voy a seleccionar una antigüita, una 2003. Y aquí tengo dos posibilidades, ¿no? Ya, vamos a quedar aquí. Vamos a hablar la siguiente. Entiendo que tienen que ya pasar a su siguiente clase.